nosotros tenemos un pacto. Todos debemos darnos cuenta que hoy en día nosotros no estamos viviendo bajo ninguna condenación, ni ciertas convicciones, ni mentiras, sino que vivimos bajo el pacto. Somos personas del pacto. ¡Aleluya! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias por haberme invitado de nuevo. Hermano, el tema de nuestro estudio vida de hoy es la vida en resurrección. Y en los programas anteriores vimos que Noé y su familia pasaron por las aguas del diluvio en el arca. ¿Puede darle a nuestros oyentes un repaso? Al dar este repaso, me gustaría recordarles a nuestros radioescuchas que lo que estamos llevando a cabo es un estudio vida de la Biblia, enfatizando la experiencia de Cristo como vida revelada en muchas partes de la palabra de Dios. En este cuadro de la salvación de Noé y su familia, vemos que el arca es un tipo de Cristo y vemos que los 8 estaban en Cristo. Este es un cuadro de nosotros que estamos en Cristo por medio de creer en Él. Al entrar en Cristo como el arca, ellos fueron salvos en lo físico y nosotros somos salvos al entrar en Cristo como la realidad. Además, y esto puede parecer extraño, que ellos fueron salvos por el agua que juzgó a esa generación. Esa agua, de acuerdo a 1 de Pedro 3, representa nuestro bautismo en Cristo. El bautismo, en este sentido, aunque no nos regenera, es usado por Dios para salvarnos del mundo que había sido condenado por Dios. El cuadro que tenemos de Noé y su familia en el arca es que en Cristo y por medio del bautismo somos salvos del juicio de Dios y somos introducidos a una nueva esfera, la esfera de la resurrección. Por lo tanto, en este programa podemos hablar de la vida en resurrección. Comencemos entonces el estudio vida de Génesis de hoy con nuestro hermano Witness Lee. Adelante. En el último mensaje, vimos que Noé, con toda su familia, pasaron por el agua dentro del arca. Y hemos visto que pasar por agua es una figura del bautismo del Nuevo Testamento. Después del diluvio, el arca reposó sobre el monte. Y debemos darnos cuenta que esto también es una señal, un tipo, una sombra de la resurrección de Cristo. ¿En qué mes ocurrió esto? ¿Y en qué día el arca reposó en Monte Ararat? Sí, el 7º mes. ¿Y en qué día? El día 17. Miren en Éxodo. El 7º mes, después de la Pascua en Egipto, fue cambiado al 1er mes. Tal vez algunos de ustedes saben que los judíos tienen 2 tipos de calendarios. Uno es el civil y el otro se llama el calendario sagrado. Este es el nuevo, que comenzó desde la primera Pascua. Cuando Dios les dijo que tuvieran la Pascua, Dios les dijo que ese mes tenía que ser contado como el 1er mes del año. Esto significa que la Pascua, a los ojos de Dios, cuenta como un nuevo comienzo de vida. Así que el 7º mes civil en ese tiempo fue cambiado
al primer mes sagrado. Ahora, ¿por qué les digo esto a ustedes? Miren, ¿se recuerdan en qué día fue crucificado el Señor Jesús? El Señor Jesús fue crucificado el 14 de ese mes, en el día de la Pascua, que según el calendario sagrado es el primer mes. Según el calendario civil era el séptimo mes. Esto es el 14. Ahora bien, ¿y después de cuántos días resucitó el Señor? 3 días, claro. ¿Pueden ustedes creer que en la Biblia nos dice exactamente el día de la resurrección de Cristo? Cristo resucitó el 17º día del primer mes, según el calendario sagrado, y en el séptimo mes, según el calendario civil, el cual fue el mismo día en que el arca reposó en los montes de Ararat. ¿No es esto maravilloso? Así que el hecho de que el arca reposó sobre la cumbre del monte significa que Cristo resucitó de las aguas de la muerte y el día es exactamente el mismo. Ahora bien, después de la resurrección hubo un nuevo vivir de Noé y los otros 7. Ahora, debo llamarle su atención también a este hecho, de que toda la gente en ese entonces eran 8 personas. ¿Y 8 qué significa? Significa la resurrección. Una semana es de 7 días que ya pasó y ahora este 8º día hay un nuevo comienzo. Este es el día 8. Así que si leemos Juan 20, se nos dice que en el primer día de la semana, Cristo resucitó de entre los muertos. Así que 8 significa resurrección. Y ahora, en este nuevo vivir, la gente allí eran personas resucitadas, personas en resurrección. Bueno, hermano, yendo directamente al mensaje, sin duda, todos fuimos impresionados que el arca reposó sobre el monte en la fecha exacta de la resurrección de Cristo. Toda la historia de Noé claramente es un tipo exacto de la resurrección. Sin embargo, quisiera preguntarle específicamente acerca de los que estaban en el arca. ¿Qué significa ser un pueblo o personas que viven en resurrección? Bueno, la resurrección es indicada por el número 8 y también por el hecho de los que estaban en el arca y habían pasado por el agua del juicio. Por estar en el arca, ellos fueron introducidos en una nueva esfera, a un mundo nuevo. Su vivir en esta esfera tipifica la vida de los creyentes cristianos en resurrección. Al respecto, me gustaría añadir 3 cosas. Primero, vivir en resurrección es vivir no de acuerdo a nuestra vida humana creada, sino de acuerdo a la vida divina en nuestro espíritu. La vida que recibimos de Dios, el espíritu, al ser regenerados, la vida divina que es en realidad la vida en resurrección. Así que vivir en resurrección significa vivir en nuestro espíritu y andar según el espíritu. Como resultado de vivir esta vida, tenemos lo que Pablo menciona en Romanos 6, andar en novedad de vida. En resurrección, todo es nuevo. Segundo, nosotros somos una nueva creación. La vieja creación, la creación original, es algo que fue producido por Dios, pero que no tenía la vida de Dios como su contenido. Sin embargo, la nueva creación es la creación de Dios que se ha mezclado con la vida de Dios. Esta creación es nueva y está en resurrección. Estar en nuestra vida natural es estar en la vieja creación, pero estar en la novedad de vida es ser una nueva creación en Cristo. Tercero,
El hecho que Noé y su familia vivían en la esfera de resurrección tipifica la vida de la iglesia en resurrección. Según la revelación divina del Nuevo Testamento, la iglesia es el nuevo hombre de Dios. En esta esfera todo es nuevo y todos son nuevos. Así que en resurrección tenemos una nueva vida, una nueva creación, tenemos el nuevo hombre, un vivir corporativo nuevo, que es vivir en el cuerpo de Cristo, el cual se expresa en la vida de la iglesia. Todo esto y aún más está incluido en la vida vivida en resurrección. Amén. Ahora regresemos con Witness Lee para escuchar más del estudio Vida de Génesis. After the flood, the 8 persons Después del diluvio, las 8 personas started to have a new living. comenzaron a tener un nuevo vivir. You know, before the flood, they saw so many things. ¿Saben que Evil. antes del diluvio vieron tantas cosas malas, impías, y probablemente hasta cierto punto y en ciertas ocasiones ellos también estaban metidos en eso? Pero fueron salvos y fueron separados, fueron resucitados de esa situación y fueron introducidos a un nuevo vivir. Y este nuevo vivir fue un tipo de la vida de la iglesia. Lo primero que hicieron después de salir del arca fue adorar a Dios. La adoración a Dios de Noé fue el edificar un altar y ofrecer sacrificios. Y sabemos que todos estos son tipos, tal como el altar es la cruz de Cristo. Y todos los sacrificios fueron los diferentes aspectos de Cristo. Todos tenemos que adorar a Dios por medio de ofrecerle a Cristo. En otras palabras, tenemos que adorar a Dios con nuestras experiencias de Cristo. Nosotros experimentamos a Cristo como nuestro holocausto, así que le traemos a Él, a Dios. El compartir a Cristo con Dios, les digo, esta es la verdadera adoración. Todos tenemos que aprender a adorar a Dios no con obras, ni por hacer algo por Él, ni por medio de nuestro comportamiento, sino por medio de experimentar a Cristo y traer a Cristo a Dios. Esta es la adoración que Dios acepta. Entonces, así se cumple el propósito de Dios. En el principio estaba la expresión. La expresión de Dios estaba allí desde el principio. Y la representación de Dios también estaba allí desde el principio. Dios creó al hombre en su propia imagen para que el hombre le expresara. Y Dios le encargó al hombre su dominio para que el hombre le representara. Pero el hombre fracasó en esto, así que Dios salvó a la gente por medio de agua y los trajo a la resurrección, a una nueva era. Y aquí Dios repitió su meta otra vez con la gente resucitada, y esto es de regresar a la meta original de Dios, que es expresar a Dios y representar a Dios. Nosotros somos la gente resucitada, somos los que hemos sido regresados de nuestra caída al principio. Éramos caídos en Adán, pero fuimos restaurados a Cristo. En Cristo somos traídos otra vez al principio para expresar a Dios y representarle. Ahora en la vida de la iglesia debemos tener la verdadera vida para expresar a Dios. Hermano, me parece importante el hecho que después de su resurrección, Noé edifica primero un altar para ofrecerle sacrificios a Dios. Witness Lee señaló que nuestras ofrendas a Dios deben ser Cristo. Pero, ¿cómo experimentamos esto? Primero necesitamos entender lo que significa adorar de forma genuina. A Dios solo le importa Cristo.
La adoración que Dios desea es una adoración en la cual nosotros experimentemos a Cristo. Traemos Cristo a Dios y compartimos a Cristo con Dios para tener un disfruto mutuo. Aquí mencionaré que necesitamos reconocer nuestra necesidad de Cristo. Esta necesidad comenzó cuando fuimos condenados por el Espíritu, mostrándonos que éramos pecadores. Un pecador se da cuenta y reconoce que necesita un Salvador. Este Salvador es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es la realidad de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Así que, cuanto más reconocemos nuestra necesidad, más nos volveremos a Cristo y más le tomaremos como nuestra única ofrenda. Cristo es el que resuelve todos nuestros problemas con Dios. Este principio se aplica a todas las ofrendas, como por ejemplo el holocausto. Cuando nos damos cuenta que nosotros, en el yo, no podemos ser absolutos para Dios, confesamos nuestra necesidad de Cristo como aquel que es absoluto para Dios, y entonces de esta manera podremos experimentar a Cristo como nuestro holocausto. Lo mismo ocurre con la ofrenda de la harina, la ofrenda de paz, la ofrenda mecida y la ofrenda elevada. Sin embargo, la única manera de tener a Cristo en nuestra experiencia es al aplicar la cruz. Cuando la aplicamos, negamos el yo y permitimos que Cristo viva en nosotros. Después, al venir a adorar a Dios, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para ser un espíritu con el Señor. En Juan 4, el Señor nos dice que el Padre busca adoradores que estén en espíritu y en verdad o realidad. En espíritu es en el espíritu humano regenerado. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, traemos el Cristo que hemos experimentado a Dios y se lo ofrecemos a Dios y lo disfrutamos juntamente con Dios. Esto complace mucho a Dios y lo satisface mucho. Esta es la adoración que Él desea. Que el Señor nos salve de una adoración vacía que no tiene Cristo y que adoremos a Dios con el Cristo que conocemos, experimentamos y a quien disfrutamos. Amén. Regresemos entonces con Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Now we come to the last. Ahora venimos a la última parte. Living under God's covenant. Vivir bajo el pacto de Dios. The covenant made by God with Noah. And all Este the living pacto que Dios hizo con Noé y con todas las criaturas vivientes comprende principalmente una cosa: que no habría más muerte, solo vida. No habría más juicio por medio del diluvio. El pacto que Dios hizo con Noé fue muy corto, solo un cuarto de un capítulo, a lo más la mitad de un capítulo. Pero les digo, el pacto que Dios hizo con nosotros es todo el Nuevo Testamento. Un pacto de 27 libros. ¡Aleluya! Y el pacto dice que ahora, en Cristo, no hay condenación. Do you believe? ¿Creen eso ustedes? The covenant says El pacto dice Christ has abolished death. que Cristo abolió la muerte. Do you believe this? ¿Ustedes creen esto? The covenant says El pacto dice Christ has destroyed Satan, the might of death. Cristo ha destruido a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte. Do you believe this? ¿Creen esto? Después del diluvio, las 8 personas se convirtieron en un pueblo de pacto. Todos tenemos que darnos cuenta que en la vida de la iglesia, en la resurrección de Cristo, nosotros somos el pueblo de pacto.
Nosotros tenemos un pacto. Todos debemos darnos cuenta que hoy en día nosotros no estamos viviendo bajo ninguna condenación, ni ciertas convicciones, ni mentiras, sino que vivimos bajo el pacto. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿qué significa el arco iris? El arco iris significa la fidelidad de Dios. Al comienzo de la Biblia tenemos el arco iris. ¡Aleluya! Y también al final de la Biblia tenemos el arco iris. La fidelidad de Dios permanece para siempre. Dios no puede negarse a sí mismo. Una vez que dice algo, Él guarda su palabra. Si confesamos nuestros pecados, ciertamente Él los perdonará. Dios es fiel. ¿Fiel en qué? En lo que Él dice, en su palabra. Y su palabra es solamente el pacto. El pacto es la palabra de Dios y Él es fiel a lo que dice. Este es el arco iris. El pacto no es nada menos que la palabra de Dios y Él es fiel a lo que dice. Esto es lo que significa el arco iris. Oh Dios, tú eres fiel. Yo soy débil, sí, pero tú me tienes que hacer fuerte, según tu palabra. Todos nosotros vivimos bajo el pacto, que es la fidelidad de Dios. Y es una señal tan fuerte que el diluvio no vendrá jamás. Yo les doy un versículo, que el Señor me cubra al decir esto, porque lo he experimentado muchas veces. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar todo lo que les ocurra. Para eso, para cada situación, hay un versículo. Así que tenemos que aprender a vivir bajo el pacto de Dios. Ya no hay maldición para nosotros. La muerte se acabó. Lo que está aquí tiene que ser vida. Aleluya. José Luis, la luz en esta última sección nos ayuda mucho en nuestras experiencias. Vimos las promesas de Dios y que nuestras vidas pueden cambiar si nos aferramos a estas promesas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre aferrarse a estas promesas maravillosas de Dios y pensar de una manera positiva? Si nos involucramos solo en pensar bien de forma positiva, eso es depender en uno mismo y aún confiar en nuestras habilidades. Esto es algo secular y sin Cristo. Estoy de acuerdo con pensar positivamente, pero nuestro pensamiento debe ser lleno de Cristo, enfocado en Cristo, no en lo que podamos hacer por medio del ejercicio de nuestras facultades psicológicas. Aferrarse a las promesas de Dios implica por lo menos de dos cosas. Primero, implica una confianza absoluta en el Dios fiel, lo que implica que no confiamos en nosotros mismos, que no dependemos de nuestra habilidad ni nuestra fuerza, sino que toda nuestra confianza está en Dios, en su amor y en su fidelidad. Así que el Señor no desea que ejercitemos nuestra vida natural, sino que ejercitemos nuestro espíritu, nuestra fe, enfocándonos en Cristo, confiando en el Dios fiel, confesando nuestra necesidad imprescindible de tenerle a Él y permitiéndole que por su espíritu nos aplique todas las maravillosas promesas que son nuestras en su pacto. La diferencia entre estas dos maneras de vivir es la diferencia de vivir por nosotros mismos o vivir por medio de Cristo para ganar a Cristo, experimentar a Cristo y aún adorar a Dios con Cristo. Amén.
José Luis. Estamos muy agradecidos al Señor que haya podido estar una vez más con nosotros para compartir sus comentarios acerca del mensaje. De nada, hermano. Ha sido un placer. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Dios ve la iglesia como los creyentes redimidos desde una perspectiva celestial. Él no la ve derrotada por el poder del pecado, sino como el complemento triunfante y glorioso de Cristo, la cual expresa a aquel que todo lo llena en todo. En la Iglesia Gloriosa, Watchman Nee presenta 4 ejemplos importantes que se aprecian en la Biblia acerca de la iglesia. Eva en Génesis, la esposa en Efesios 5, la mujer en Apocalipsis 12 y la novia en Apocalipsis 21 y 22. En cada caso, él presenta el llamado que Dios hace a la iglesia para que cumpla su propósito eterno. La Iglesia Gloriosa también tiene un apéndice titulado Los Vencedores y el mover de Dios en las dispensaciones. Le recomendamos este libro titulado La Iglesia Gloriosa, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.